están tan disociados de la realidad y la voluntad popular, que avanzan constantemente con propuestas cuyo único objetivo es aumentar el gasto público y devolvernos al sendero nefasto del déficit fiscal. Por eso, digamos, tan molesto porque le estamos afanando los choreos. Buenas tardes a todos. Este es el programa número 503 de la Agencia de Noticias Caliyuga, correspondiente al día 26 de agosto del 2025. Bueno, milagrosamente contamos acá con la presencia del gran amigo Garazalde, porque había muchos que decían, no viene más Garazalde, abandonó el programa, pero sin embargo lo tenemos acá con muchos entusiasmos y muchos deseos de decir cosas, ¿no? Porque claro, de tantos programas ausentes hay un montón de cosas que quieres decirnos, ¿no? Sí, la verdad que pasan cosas demasiado interesantes en estos momentos. Evidentemente, sí, y siempre queremos insistir que nosotros, este no es un programa periodístico convencional, nosotros no nos dedicamos simplemente a relatar cosas, y lo hacemos desde el punto de vista de lo que se denomina la guerra de civilizaciones, la lucha de la tradición contra el mundo moderno. Nosotros pensamos que estamos atravesando cíclicamente la última etapa de la modernidad, que es la era del paria. Bueno, hay un texto que nosotros hemos escrito relativo a ese tema, porque claro, habitualmente las doctrinas tradicionales hablan de 4 etapas históricas, ¿no? Que serían la edad de oro, de plata, de bronce, de hierro, con 4 estados cada uno, y después la última etapa, que sería esta que vemos actualmente, que es la era del paria, en donde ya nosotros podemos hablar de una disolución final, es como la era del anticristo, digamos así, ¿sí? El fin de los tiempos. Y bueno, yo creo que a todos los niveles estamos presenciando un verdadero fin de los tiempos, ¿no? Fíjense que la vez pasada, cuando hicimos el programa, lo interrumpimos frente a un hecho que estaba por acontecer, porque iba a suceder esa semana, que era esta famosa reunión en Alaska entre el señor Trump y Putin, ¿no? En la cual, bueno, no se sabía si iba a estar Zelensky, al final no estuvo, tuvo una serie de simbolismos, porque Alaska había sido territorio ruso en su momento, pero, claro, lo que pasa es que yo tengo mi posición personal al respecto, ¿no? Que no la he leído en ningún lado, así que, pero no quiero ser original tampoco. Yo pienso que las cosas fundamentales que se dijeron allí entre Putin y Trump no han trascendido. Nosotros podemos, de alguna manera, percibirlas a partir de los últimos acontecimientos que están sucediendo en el mundo, ¿no? Yo creo que Putin y Trump están repitiendo la relación que tenía el señor Roosevelt con Stalin, ¿no? De concebir una división bipolar del planeta, ¿no? Nada de unipolaridad contra multipolaridad, como dicen ciertos ideólogos delirantes que andan dando vueltas por allí, sino que yo creo que hay digamos así, una escisión entre la unipolaridad, la tesis famosa de Fukuyama, planteada, a mi entender, por la dirigencia norteamericana pre-Trump de Biden, y la bipolaridad, que es dividirse el mundo en 2 zonas, en donde cada uno actúa por su cuenta y no se molestan recíprocamente, ¿no? Y eso, bueno, yo creo haberlo visto, porque me llamó mucho la atención, en primer lugar, la manera como le está soltando la mano a Zelensky, el señor Trump, evidente, ¿no? Porque después de haber hecho todo un teatro, de haberlo recibido incluso con los líderes de la Unión Europea, líderes que por otro lado están divididos, porque Europa está ultra dividida actualmente, no está unida, es falso eso. Yo creo que lo curioso del caso es que nosotros, que siempre hemos sido cercanos a la derecha, ¿no? Pero en el buen sentido de la palabra, nos encontramos con que la derecha de los últimos tiempos, la derecha de la era del paria, para llamarlo así, está en una postura más nefasta, más absurda, más ridícula que la izquierda. Es curioso, ¿eh? Porque fíjense, tenemos que comparar la posición de Macron con la de, supongamos, el grupo Vox o la señora Meloni, o este ministro
lunático que tiene de la Liga del Norte, este Salvini. Y bueno, yo creo que me tengo que quedar con la izquierda, evidentemente, ¿eh? Porque fíjense, el señor Macron ha sido en estos momentos repudiado por el embajador norteamericano, que es el yerno el consuegro de Trump, Kushner. Trump la hija de Trump, Ivana Trump, está casada con un judío que se llama Kushner. El padre es el embajador norteamericano en Francia. Y este señor es un fanático de Israel, lógicamente, además de ser judío, es fanático de Israel, y ha acusado a Trump a Macron, perdón, de antisemita. Ahora fíjense ustedes que en Francia los que son antisemitas, los que están más volcados en contra de Israel, que han manifestado el reconocimiento del Estado palestino, incluso con respecto a la guerra de Ucrania se han declarado más firmemente a favor de Ucrania, son los sectores que están más volcados hacia la izquierda. Es curioso eso. Y la pseudo derecha, esta derecha pajarona que existe actualmente, nefasta, de Marine Le Pen, del grupo Vox, de estos identitarios europeos que son impresentables todos, no casualmente vinculados con el euroasianismo del señor Putin, están con Rusia y con Israel. Eso es lo increíble, ¿no? Después voy a hablar de una propaganda que hizo Vox, ¿no? Sobre repudiando el Islam. Para ellos el problema pasa porque los musulmanes no ingresan a Europa. El enemigo de ellos es el Islam, no Israel. Israel es su amigo, porque Israel está haciendo el trabajo sucio que no pueden hacer ellos por sus doctrinas de los derechos humanos y varias cosas más. Así que, bueno, la situación, volviendo al tema anterior, después te cedo a vos la palabra porque sé que tenés muchas cosas para decir, es que Trump le ha soltado la mano a Putin en el tema de Ucrania, ¿no? Pero a su vez me ha llamado mucho la atención ver las últimas secuelas que tiene la política del señor Trump en el continente hispanoamericano, con respecto a Venezuela, que ha directamente lanzado una invasión, podemos decir una preinvasión a Venezuela, mandando flotas y todo, con el argumento de que es un estado narcoterrorista, que es el mismo argumento que usó para invadir Panamá, cuando lo tumbaron a Noriega y lo arrestaron directamente. Es el mismo argumento. Y yo no he visto que Rusia haya dicho nada con respecto a eso. Eso me llamó la atención. Así que ahí está la bipolaridad. Se divide el mundo en dos regiones. O sea, yo tengo manos libres para actuar en determinadas zonas y tú las tienes para actuar en otro. Eso hay que darse cuenta. Esta es la situación que se está viviendo. Bueno, no sé tú qué opinas con respecto a esto. No, me parece muy acertado. Yo creo en sí que lo que aconteció en Alaska es más una parodia de que Trump está tratando como de tener participación en la guerra entre Ucrania y Rusia. Es una parodia porque Trump ha decidido apoyar de alguna forma, como usted ha expresado, ya hay ciertos secretos que nunca lo sabemos fehacientemente, pero Putin lo tiene agarrado a Trump de hace muchos años. Además de que le facilitó el triunfo en las elecciones en el tiempo pasado. Exactamente. O sea, esta es una alianza que existe donde el hermano mayor es Putin y Trump hace de pelele en esta situación. Exacto. El tema es tratar de justificar que algo está tratando de hacer para tratar de que la guerra en Ucrania termine lo más pronto posible. Pero lo cierto es que no salió nada concreto de esa reunión y no la va a salir. Creo que esto es una guerra de desgaste, tanto la de Ucrania como la de Rusia, y el posible apoyo que le está dando hoy la Unión Europea. O sea, la Unión Europea, si deja que caiga Ucrania, realmente quien pierde esta guerra es la OTAN. Exacto. La pierde la OTAN, o la OTAN pero como una idea europea, no como una idea norteamericana. Porque en un inicio la OTAN nace como un impulso norteamericano para levantar a los países aplastados por la Segunda Guerra Mundial y poner un muro de contención al comunismo. Exacto. Cuando cayó el muro de Berlín, cuando se desintegró la Unión Soviética, la OTAN no se sabía para qué podía funcionar y se convirtió en una fuerza europea. O sea, se hizo más europea que norteamericana. Claro. Entonces, hoy la OTAN es europea, más fundamentalmente, más allá de los aportes económicos que puede hacer Estados Unidos en esto. Pero hoy
directamente la seguridad de lo que es Europa depende de la OTAN. Inglaterra lo sabe más que nadie. Entonces creo que en este momento es una guerra de desgaste, donde tiene la parte positiva en cuanto a cantidad de tropas, que es Rusia, porque vos puedes sacar gente y llevar gente y llevarla a la guerra. Sí, a Ucrania se le complica, pero Ucrania lo que tiene es que es quien defiende, es quien conoce el territorio y que tiene armas que las sabe utilizar en los momentos precisos. Rusia, fiel a su historia, utiliza su ejército para destruirlos prácticamente, es chocar contra fronteras y miles de muertos, materiales perdidos. O sea, Rusia nunca fue muy buena estratega en ninguna guerra. No, por supuesto. Ha perdido... La única guerra que le salió bien es la guerra contra Hitler. Esa fue la única que le salió bien. Claro, porque tenía dos frentes. No, y aparte porque recibió una ayuda monumental de los Estados Unidos. Claro. Eso es indubitable, ¿no? Pero bueno, sabemos pero cuando tuvo que luchar por su cuenta en Afganistán, concretamente, ha sido un desastre total. Sí, en África. En África se quiso meter también. Sí, ahora en Siria también. América Latina, creo que el único país que le quedó es Cuba, pero gracias a la revolución de Fidel Castro, no por lo que ellos hayan hecho algo. Exactamente. Sí, no, desde el punto de vista militar no sirve, y además que en Ucrania está demostrando su incompetencia total, porque esta es una guerra que ya lleva más de 3 años. Sí, es insólito, claro. Entre un país inmenso como Rusia. Y hubo ciertos triunfos en esta semana de Ucrania. De Ucrania donde sí se amenaza embolsar un grupo. Exactamente. Y aparte que Rusia se calcula que ha tenido 1 millón de bajas. ¿No? Que eso es muchísimo más de lo que tuvo en Afganistán, muchísimo más. Y entre heridos y muertos, por supuesto. Y además que tienen problemas para reclutar gente. Porque ese es el tema, están usando presos de personas que les conmutan la pena si van a la guerra. Y además mercenarios, gente que les pagan para hacer la guerra. Así que no puede resistir por muchos años una guerra rusa. Por eso Ucrania tiene que resistir, eso es lo que y Europa tiene que apoyar. O sea, el sector ese del cual hablábamos recién tiene que ponerse firme y defender hasta el final Ucrania, porque depende de la misma existencia de Europa. Trump ha abandonado Europa. Bueno, ahora volviendo al otro tema, esa Europa que hoy defiende a Zelensky es más bien esa Europa progre, como la de la avenida Woke, como dicen hoy en día. Exacto. ¿No? Sí, pero los hechos... Pero suele tener una coherencia esa izquierda, que siempre ha tenido, que esa izquierda rechaza cualquier tipo de imperialismo. Y el sionismo es un imperialismo. Siempre la izquierda... Es curioso, mire cómo se dan las cosas, que el sionismo es un movimiento ateo, en última instancia, que utiliza la religión, como lo hemos dicho muchas veces, como un factor congregante. Pero la vanguardia de los sectores árabes o palestinos que luchan en contra de Israel son religiosos, son musulmanes, ¿no? Y la izquierda se está apoyando, así que en última instancia la izquierda, que es atea, que se funda en una doctrina que dice que la religión es el opio de los pueblos, está apoyando a un sector religioso en contra de un sector ateo. Bueno, me parece, esas son las cosas insólitas. El quinto estado. Exacto, es el quinto estado, porque la derecha, que le da primacía a los elementos espirituales, está... Fíjense, yo quiero citar esto de Vox porque ya es el colmo de los colmos, ¿no? Muestro esta publicidad que ha dado Vox, ¿no? En donde invita a luchar contra el Islam poniendo como contraste la mujer islámica con burka, ¿no? y la mujer occidental así como la tenemos actualmente, con poca ropa, liberada, ¿no? Pero fíjense, a mí me causa gracia que Vox se considera heredero de Franco, y Franco era el que sostenía la famosa lucha contra el destape, o sea, con el destape femenino, a favor de que la mujer esté con una vestimenta adecuada, vestida, que se vista a la mujer, que no sea un objeto de permanente curiosidad y permanente tentación. Por eso yo creo que el Islam está mucho más cerca de una concepción tradicional europea,
El tema del burka es un engaño porque son casos extremos el uso del burka. La mayor parte de las mujeres musulmanas no usan el burka, usarán el velo islámico nada más. Pero lo que tiene el Islam es que se viste a la mujer. Vox está en contra de la burkini, por ejemplo, pero está a favor de la monokini. Es gracioso eso. ¿Qué clase de derecha es esta? ¿Dónde está la derecha? Esto no es derecha, esto es izquierda. Bueno, ellos tienen culturalmente, están en una postura de izquierda en el fondo. Bueno, y usted decía sobre esa postura que está teniendo la derecha de acercarse al sionismo. Nunca es suficiente siempre remarcar qué es lo que le ha pasado a la derecha, principalmente a partir de la caída del muro de Berlín. Y principalmente los ambientes tradicionalistas. Porque a partir de la década del 90, en los grupos de derecha, tanto de líneas nacionales socialistas, algunas líneas tradicionalistas, etc., aparecieron fenómenos como el caso de Alexander Dugin, que llegó en el ambiente que al nuevo se denominó nacional revolucionario, donde apareció una derecha que coqueteaba con la izquierda, pero más con una izquierda socialista, en contra del empresario, por así decirlo, del capital, ¿no? Un socialismo de izquierda. Socialismo ante nacionalismo. Y ahí apareció el fenómeno Alexander Dugin y otras líneas de una nueva derecha que luego le costó poco y nada acercarse, por un lado, a Putin, cuando ya retomó las riendas de la ex Unión Soviética, y al sionismo, como supuesto muro de contención frente a un Islam que viene a devorarse a Europa desde el punto de vista demográfico, pues ni siquiera es una cuestión religiosa. Y tanto el sionismo como Rusia están en una lucha acérrima contra el Islam fundamentalista. En todo caso, avalarán un Islam reformista, que es un fenómeno que es consecuencia de la injerencia norteamericana en Medio Oriente. Exacto. Esto no es un fenómeno que nació en Francia o en Alemania, no, nació en Medio Oriente, en Arabia Saudita, en Irak, en Irán, en los lugares donde Estados Unidos intervino, le puso presidentes, armó a otros para que pelearan contra otros. O sea, es consecuencia de una manipulación horripilante de la política, como se dice, de la política árabe en esa región. Exacto. No hablemos de Egipto y de montones de otras cosas. O sea, el fundamentalismo es reacción frente a esa manipulación de existir casas y gobernantes que dependen de lo que le dice Estados Unidos. O sea, nada nace de la nada acá, nadie inventa nada. Son consecuencias de lo que es el aplastamiento de la modernidad sobre antigua civilización, que reaccionan como la mejor forma que pueden. La única civilización que reacciona hoy en día es el Islam, eso hay que reconocerlo, porque lamentablemente en nuestro ámbito cristiano tenemos expresiones como las que acabamos de decir, que están del lado del enemigo abiertamente. Bueno, pasando a otro tema, tenemos que hablar de la situación de la otra guerra, la guerra de Gaza. Y la novedad es que las Naciones Unidas ha decretado ya fehacientemente de que Israel está cometiendo un crimen de guerra, suscitando la hambruna, utilizando el hambre como arma de combate, que está expresamente prohibido por las leyes internacionales de la guerra. El hambre no puede ser utilizado como un arma de combate, no se puede hambriar a la población para derrotar a un enemigo. Y esto ha dado lugar a una campaña. Podemos decir que hoy que cada vez es más dura el antagonismo que hay hacia Israel, la impopularidad que tiene la causa de Israel actualmente. Yo me doy cuenta porque, por ejemplo, estoy ahí en un grupo de Facebook de solidaridad con los palestinos, la cantidad de gente. Diarios sionistas como en Argentina, como Infobae, sí, ha publicado un artículo hablando de que Israel se está convirtiendo en un estado paria. En un estado paria, exactamente, en un estado paria. Bueno, pero fíjense que ellos tienen una táctica actualmente, que hay que tenerla en cuenta. Echar la culpa de todo a Hamas, y hacer creer que en última instancia Hamas es un instrumento de ellos. La misma táctica que se usó cuando fue el famoso atentado del 11 de septiembre, hacer creer que fueron ellos los que lo hicieron. Porque lo que quieren generar es la idea de que la lucha, la guerra, no es el instrumento adecuado para vencer al sionismo.
sino que la única solución que puede haber es una solución de diálogo, cuando bien sabemos que Israel nunca ha querido dialogar. Las veces que se intentó hacer un acuerdo, el famoso ministro que lo hizo, este Rabin, fue asesinado por los mismos sionistas. Así que esa idea falsa de hacer creer que Hamas es un instrumento de eso, porque ellos lo que quieren hacer creer es que todo esto sucedió porque Hamas hizo ese atentado famoso. Y ese, más que un atentado, fue una acción de guerra eso. Eso fue una acción de guerra que se realizó en contra de asentamientos judíos que existían en territorios ocupados. Así que no fue de ninguna manera un acto terrorista, eso fue una acción de guerra, hay que decirlo claramente. Y ellos, a partir de esa acción, después han desarrollado una campaña de exterminio de la población, pero lo interesante del caso es que así como en Ucrania, Rusia hace 3 años que está luchando, hace 2 años casi, que Israel está luchando contra Hamas y no avanza para nada en esta guerra. O sea, Hamas sigue vivo, sigue cada vez más fuerte, sigue resistiendo. Esto es una señal muy importante que hay que destacar aquí, que los sectores palestinos que luchan no se rinden. O sea, esto no se va a revertir con una situación de simplemente rechazo por la actitud sionista de ampliar al pueblo, generar una sensación de lástima, sino derrotando militarmente al Estado de Israel en el campo de batalla. Eso es lo que hay que pensar. Hoy creo yo que en el mundo israelí hay 2 posturas. Una es la más fría y se ha visto en algunos militares que ocuparon cargos importantes, en la cual dicen que Hamas no ha sido derrotado. Y otra que no le importa a quién se está matando, mientras Gaza no sea nunca más una amenaza. Si eso hay que matar a más de la mitad más uno de la población, lo van a hacer. Y como bien dice, todos los que hoy están hablando de estos salvajes asesinatos, crímenes que se están ocurriendo en Gaza, dicen que acá la única forma de parar a otro tipo es con una acción militar. Obviamente eso no va a ocurrir, porque creo que Israel ha sido muy inteligente de desarrollar esto justo en el momento en que Europa está mirando lo que pasa entre Rusia y Ucrania. Sí, eso es cierto, porque eso me hace recordar cuando invadieron el Líbano en la guerra de Malvinas, en la que estaba la opinión pública mundial distraída con la guerra de las Malvinas. Sí, siempre va a haber algún conflicto que distrae, pero creo que hoy en día no se puede acudir a estas distracciones, porque el bombardeo de noticias que existe actualmente hace imposible que pase desapercibida la situación de Gaza, ¿no? Es claro, pero el hecho de crear una fuerza militar... Ayer bombardearon un hospital y mataron a 6 periodistas. Eso es una barbaridad. Además está filmado cómo lo hicieron. Sí. Porque ellos dicen que lo hicieron porque ahí había una sede escondida de Hamas, claro, con la cual filmaban todo lo que... Sí, siempre van a encontrar excusas de ese tipo, pero aunque hubiera una sede escondida de Hamas, a eso quiero llegar, eso no justifica que se ataque un hospital. Es muy simple. Es como si vos, cuando secuestran a una persona, vos no vas a eliminar al secuestrado junto con el secuestrador, vas a tratar de liberar al secuestrador. No, más, Israel en ese sentido es más que capaz, y si identificaron a las personas que son parte de esa célula, no las tienen que matar en el hospital, lo pueden matar en cualquier otro lugar cuando salen. En cualquier otro lugar. La pueden matar al año siguiente, ellos tienen una precisión en saber bien y perseguir a sus personas. Ojo que hay mucha propaganda en todo esto, ¿no? Porque ellos quieren dar esa imagen de que son imbatibles, ¿no? No, eso me refiero, ¿se acuerda cuando asesinaron a ese grupo de deportistas? Estuvieron años persiguiendo a todos los que participaron en esa operación. Son exhaustivos los muchachos. Esa era un poco la imagen que quieren brindar. Bueno, no nos queda mucho tiempo, yo quería dedicar la última parte del programa a esta situación ridícula que estamos viviendo acá en la Argentina, porque yo creo que sí, nosotros somos realmente un show mundial, pero acá no hay guerra, acá lo que hay es circo ecuestre,
porque ahora lo último que ha sucedido, ¿no? Esto para las personas que son de afuera, es que, bueno, ha saltado otro caso de corrupción espectacular, ¿no? Que resulta ser que en el mismo momento en que se está discutiendo las quitas que el gobierno le ha hecho a los sectores discapacitados, porque se han disminuido una gran cantidad de pensiones, prácticamente el discapacitado está a la deriva en la actualidad. En ese mismo momento se ha descubierto que las empresas que le entregaban remedios al Estado para que los distribuyeran a los discapacitados pagaban coimas a sectores políticos del gobierno, y ahí la persona que aparece incriminada nuevamente es la hermana del presidente, esta famosa Karina Milei, la hermanísima como la llaman, que es la tercera o cuarta vez que aparece incriminada. Es insólito esto, porque habitualmente cuando había estos casos de corrupción, una vez que aparecía uno, lo sacaban del medio y después venía otro. El gobierno tenía como fusibles, ¿no? Que saltaban, pero por ejemplo, supongamos Cristina Kirchner, que también robó, pero tenía fusibles porque ella no se identificaba con López o con Báez o con el otro debido, ¿no? Que eran los grandes corruptos, sino que siempre mantenía distancia. Yo no sabía, yo no tenía nada que ver. Pero acá hay una defensa absoluta, hay una absoluta fusión entre el presidente y la hermana, ¿no? Es una cosa increíble. Acá no hay fusibles. Por eso estamos en la era del paria, como podríamos decir. Acá, el otro día lo entrevistaban a este periodista Horacio Berbisky, que se había dedicado a comentar la corrupción de Menem, que él escribió un famoso libro que se llama Robo para la Corona, te acordarás, ¿no? Que mostraba prácticamente cómo estaba institucionalizada la coima con el gobierno de Menem. Pero él decía, ¿cuál es la diferencia entre lo que había antes y ahora? Porque aparte lo gracioso del caso es que entre estos coimeros que se denuncian actualmente hay parientes de Menem que llevan hasta el mismo apellido. Hay dos primos, sobrinos nietos de Menem. Pero dice, claro, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia está en que antes, supongamos, cuando estaba el fraude de la leche, y algo de leche se repartía entre la gente, o sea, había, como el peronismo siempre sostuvo la justicia social, bueno, robaban, pero de alguna manera repartían algo, para después conseguirse otro consenso, ¿no? O por lo menos porque había a lo mejor algún tipo de sentimiento humanitario de por medio, que capaz. Bueno, en este caso no, en este caso roban, pero al mismo tiempo persiguen a los discapacitados. En vez de repartir leche, decía Berbisky, reparten gas pimienta, ¿no? Ahí está la gran diferencia. Y yo creo que esto tiene que ver, sería largo de explicar aquí, ¿no? A lo mejor nos puede servir para otro programa, pero tiene que ver con la concepción esta libertaria que sostiene este sujeto, que se le ha escapado decir una frase, ¿no? Que después la podemos reproducir, donde decía que yo afano a los que chorrean, una cosa así dice, ¿no? Están tan disociados de la realidad y la voluntad popular que avanzan constantemente con propuestas cuyo único objetivo es aumentar el gasto público y devolvernos al sendero nefasto del déficit fiscal. Por eso, Diego, está molesto porque le estamos afanando los choreos. Yo creo que muchos han dicho que eso ha sido un lapsus, que lo traicionó el inconsciente. Pero a mí me parece que es la concepción de él, porque ellos no están en contra de la coima. A eso quiero llegar. Porque en última instancia ellos consideran que la función política, el que hace política va a hacer plata. Ellos consideran eso. Ellos lo que están es en contra del Estado. Porque el Estado lo que hace es lo que ellos combaten, justicia social. Eso mismo que decía Berbisky, reparte leche entre las personas necesitadas. Y eso lo que quieren es una coima, pero sin reparto. Sin reparto, porque hay una filosofía detrás de eso, que es el egoísmo es el gran motor de la historia, de la humanidad. O sea, cuanto más se desplieguen los egoísmos individuales, más progresos hay. Y los discapacitados, bueno, obvio, le decía casualmente, este tipo que
que ahora está difundiendo todas estas coimas e inmoralidades, que parece que lo grabaron a escondidas, era justamente el que estaba al frente del Departamento de Discapacidad y que cuando lo fueron a ver un grupo de discapacitados, él dijo, no, el problema de los discapacitados es de los padres, no del Estado. Si ustedes tienen un hijo discapacitado es un problema de ustedes, nosotros no nos tenemos que hacer cargo. Bueno, esa es la idea, estar en contra de la justicia social, estar en contra de un Estado que se dedica al bien común. La idea del bien común es una idea descartada totalmente por esta gente. Por eso es lo peor que puede existir. Peor que esto es imposible. Por eso estamos en los tiempos terminales. Le paso un dato más. Sí, o sea, el inicio, o sea, cuando esta mujer, Karina Milei, sí. porque lo que se dice es que Javier Milei, más allá de sus ideas que son nefastas, es una persona que no tiene mucha capacidad de decisión y de... O sea, simplemente lo ponen que hable, después lo sacan del medio, lo llenan de pastillas, después lo devuelven. La que maneja todo toda la vida y ha sido su apoyo moral y la hermana. Fue la hermana. Sí. La primera aparición importante que tiene la hermana en todos estos temas políticos es cuando empieza la campaña presidencial, donde ella, para incorporar a una persona a una lista de candidatos, pedía una plata. Sí. Y eso... pero eso lo justifican eso. Claro, sí, porque el que va a hacer política va a hacer plata, esa es la idea. El político lo hace por dinero. Hay una famosa frase de Adam Smith en la cual se fundan estos tipos. O sea, Adam Smith dice, el panadero que hace el pan todos los días lo hace por dinero, por plata, es el egoísmo lo que moviliza. No lo hace por el sentido, bueno, para ellos todo es trabajo en última instancia, todo es acción egoísta, no existe la vocación, no existen los principios, existen los intereses. Wow. Por eso es la burguesía en su faz última, porque en otras circunstancias enmascaraban esto con algún tipo de idealismo, pero ahora ya no, sin ningún idealismo, o sea, es simplemente hacer dinero, es enriquecerse. ¿No? Porque si yo me enriquezco, bueno, favorezco al resto de la sociedad. El rico favorece a la sociedad. Y bueno, y que desaparezcan los débiles. Los débiles desaparezcan, o sea, la ley de Darwin, que es el correlato de todo esto. Yo un poco para que lo piensen un poco aquellos que no son argentinos y ven el programa, que sabemos que son varios. Sí. Cuando aparece este señor Milei con sus ideas de la libertad y ir contra el Estado, ir contra las castas, mucha gente lo apoya y mucha gente se le mete dentro del partido, pero para meterse había que poner plata. Eso es lo que estábamos diciendo. Sí. Y hubo denuncias en distintos lugares del país donde ciertas personas se han ofendido de que Karina Milei les pidiera plata. No, inclusive hasta se sabe que han pedido sexo también, lindas las chicas, inclusive han puesto modelos y BD que seguramente ese cargo lo obtuvieron por sexo, evidentemente. En fin, estamos... o sea, probablemente sea esta la peor expresión esta ya son que en los un tiempos, partido político podemos haber visto los tiempos en nuestra últimos, son los tiempos últimos. Y por eso no sé qué va a pasar, ¿no? Porque por otro lado... Por eso tiene como dos importantes miembros de este gobierno, dos personas que vienen del menemismo. Sí. Uno de los movimientos más corruptos que tuvo la República Argentina, y son dos alfiles que tiene este partido que que tiene el mismo apellido de Avanza. Y son responsables de todo eso. O sea, con el tema de poner plata para ingresar a estos grupos, entraron los principales ladrones, narcotraficantes, todo lo que ustedes quieran. Toda la basura. Aparte que todos los días nos enteramos de un escándalo nuevo, lo de las valijas también. No importa cómo sea esa persona, mientras ponga la plata es candidato. Exactamente, bueno. En fin, hemos hablado hasta... Garayalde se vino con todo, como decíamos, ¿no? Hacía mucho tenía que hablar, ¿no? Desde ya. Bueno, hasta el próximo programa, si Dios quiere.